Hola a todos, soy Paolo de Pixel School 3D y os damos la bienvenida a nuestro curso Cinema 4D y VRAI para arquitectura, para visualización arquitectónica, donde os mostraremos y os enseñaremos el funcionamiento de esta excelente herramienta que es Cinema 4D en conjunto con el motor de render VRAI, para que podáis realizar todo tipo de renders, imágenes, animaciones, tanto de interiores como de exteriores, siempre enfocado a arquitectura, para que podáis llegar a un nivel altísimo de realismo y realmente podáis darle a vuestros clientes el mejor servicio posible, ¿vale? En esta primera clase lo que vamos a hacer es que os vamos a explicar un poco de qué forma Cinema 4D está organizado, dónde encontramos las cosas y cómo podemos hacer los primeros pasos dentro de un proyecto, pues lo típico, el copiar algún objeto, desplazar, escalar, agrupar, etcétera, para que entendáis un poco cuál es la base, ya que muchos de vosotros seguramente no tenéis ninguna o casi ninguna experiencia con el software. Entonces creo que es importante que hagamos esta primera clase de introducción mostrando simplemente la parte más básica de la interfaz, de todo el contenido, y después ya en las próximas clases iremos ya entrando más en materia, sobre todo pues en lo que comentábamos de poder trabajar escenas de interior, escenas de exterior, con vegetación, etcétera, iluminación, texturizado, cámaras, animación y todo lo que sea necesario para poderle dar a vuestro cliente el mejor resultado posible. Bueno, esta es la interfaz de Cinema 4D, en nuestro caso la versión 18, y en un principio comentar que Cinema 4D es un software alemán de la empresa Maxon Computer GmbH, con sede en Friedrichsdorf, en Alemania, y en un principio es uno de los software 3D, digamos, más punteros del mercado, conjuntamente como con 3D Max, Maya, SketchUp, etc. Pero realmente es una herramienta muy potente. Y sobre todo la gran ventaja que tenemos con Cinema 4D es que la curva de aprendizaje es relativamente rápida y con pocos pasos ya realmente conseguimos llegar a resultados muy interesantes. También es interesante comentar que pues, el Cinema 4D nos va a servir tanto para modelado, aunque nosotros en el curso no haremos modelado, pero podríamos modelar perfectamente dentro de Cinema 4D, iluminación, texturizado, materiales, render, animación, panoramas 360, etcétera, etcétera, y además pues lo podemos utilizar en todos los sectores, como para visualización arquitectónica, para motion graphics, para otro tipo de efectos especiales. Y comentar que pues, es una de las herramientas más utilizadas tanto en productoras de publicidad como productoras de cine para numerosos efectos especiales de este tipo de trabajos, ¿vale? Entonces, en un principio veis que el interfaz está organizado tal como lo veis aquí. Esta sería la configuración estándar. Naturalmente vosotros podéis arrastrar, digamos, las ventanas y configurarlos si a lo mejor tenéis dos pantallas. Yo, por ejemplo, tengo dos pantallas, pero para grabar la clase es mejor tenerlo todo en una única pantalla. Entonces puedo tenerlo organizado, pues diferentes ventanas en diferentes pantallas y así organizarlo a mis necesidades, ¿vale? Comentar que el interfaz está subdividido, digamos, en varias partes. Aquí tenéis la parte central, que sería, digamos, el viewport, mi zona de trabajo, que sería esta de aquí, principal. Arriba a la derecha, que es esta de aquí, sería, digamos, el gestor de objetos, que es donde vamos a tener nuestros objetos listados aquí dentro, donde podremos copiar, borrar, agrupar, etcétera. Aquí abajo a la derecha tenemos lo que en este caso son el gestor de proyectos, pero si activásemos un objeto, que después lo veríamos, aquí nos aparecería el gestor de propiedades de ese objeto, ¿vale? Donde podríamos configurar
cualquier tipo de modificación, cualquier tipo de propiedad que quisiésemos personalizar o ajustar, lo haríamos en esta parte de aquí. En la parte inferior, que es esta de aquí donde os estoy mostrando, es el gestor de materiales, que naturalmente yo podría hacerlo mayor o menor, como veis. El gestor de materiales nos va a aparecer aquí, donde tendremos nuestros materiales de VRAI. Aquí en la parte del medio inferior tenemos lo que son, digamos, gestor de coordenadas, de tamaño, de ángulos de rotación, etcétera. Aquí veis que esta es la línea del tiempo, nuestra timeline, donde vamos a poder crear, guardar nuestros keyframes cuando queramos hacer algún tipo de animación o animar algún tipo de objeto o algún tipo de efecto. Lo vamos a hacer todo a través de nuestra timeline. En la barra izquierda lateral tenemos lo que son las opciones de optar a modificar puntos, vértices, polígonos, el eje, configurar la fijación de objetos, pasar de modelar a textura o a plano de trabajo. Esto lo veremos poquito a poco. Y en la parte superior pues tenéis las típicas funciones de desplazar, escalar, rotar, los ejes de coordenadas. Estos son los botones de render y aquí veis que tenemos 5, 6, 7 botones que lo que hacen es que, si os dais cuenta, al tener un triangulito negro en su parte inferior derecha, si lo dejáis pulsado, pues os despliega un submenú con el contenido, como veis. Entonces aquí tenemos pues lo que son las primitivas, aquí tenemos lo que son elementos, digamos, 2D, 3D, aquí tenemos, digamos, los elementos de modelado, aquí tenemos otros elementos para hacer booleanas, para hacer matrices, aquí tenemos los deformadores, aquí podemos activar pues el suelo, el cielo, el entorno, etcétera, las cámaras, las luces. Entonces, como veis, está todo muy bien organizado y en la parte superior pues tenemos los diferentes menús del programa donde naturalmente podéis entrar y desplegar cualquier opción que os necesitéis y podéis utilizar. Por ejemplo, también comentar que aquí, por ejemplo, arriba tenéis el V-Ray Bridge, que aquí es donde vamos a poder configurar pues todas las opciones de nuestro V-Ray a la hora de renderizar, etcétera. Yo también tengo, por ejemplo, un Real Flow, que es un simulador de fluidos, y algunas cosas interesantes que os iremos mostrando durante el curso. Entonces, digamos que esto es más o menos de qué forma está organizado la interfaz, y ahora os iremos explicando un poquito de qué forma podéis utilizar cada una de las cosas. La primera parte que os vamos a explicar es aquí el gestor del proyecto, que también accedéis a través de la configuración de proyecto, ¿vale? Si estuviésemos con una ventana de propiedades de objeto, pues no nos aparecería esta información. Entonces, para acceder a ella, accederíamos a través de edición, configuración de proyecto. Y realmente aquí podéis configurar, pues, si vais a trabajar en centímetros, los frames por segundo, pues por los que queréis calcular vuestras animaciones, cuál sería el tiempo mínimo de previo, etcétera, etcétera. Normalmente aquí pues lo que se suele tocar es, en el caso necesitéis, pues eso. Si trabajáis en centímetros, lo dejáis en centímetros, que viene por defecto, si no lo colocaríais en metros o en la unidad que a vosotros os interese. Y a nivel de los frames por segundo de animación, pues hay gente que le gusta trabajar a 25 frames por segundo y a otros a 30 frames por segundo, eso ya depende del gusto de cada uno. Pues esto lo ajustaríais aquí y cualquier animación que hagáis dentro de vuestra escena, pues se calculará y se gestionará a los frames por segundo que vosotros le indiquéis aquí. Vamos a agregar un ejemplo básico, vamos a agregar por ejemplo un cubo, que lo vamos a coger desde aquí, ¿vale? Y os vamos a explicar de qué forma utilizamos las diferentes partes de la interfaz. Si os dais cuenta, al agregar un cubo, pues el cubo o cualquier objeto nos aparece dentro del viewport, nos aparece en el gestor de objetos y si os dais cuenta aquí el gestor de proyecto, las propiedades del proyecto ha desaparecido y aparece el gestor de propiedades de este objeto que tenemos activado, ¿vale? Si quisiéramos volver al gestor de proyecto, pues simplemente iríamos aquí, gestor de proyecto y veis que nos aparece de nuevo, ¿vale? Si volvéis a clicar aquí en el objeto, pues automáticamente vuelve a mostrarnos las opciones del proyecto.
¿vale? Entonces, en un principio, lo primero a entender esto es lo siguiente, es decir, que para activar un objeto o desactivar si vosotros hacéis un clic sobre el objeto, se pone de color naranja, aquí se coloca de color naranja, quiere decir que está activo. Si yo clico fuera del objeto sin tocar otro objeto, veis que se desactiva, o si clico aquí en el gestor de objetos fuera, pues también se desactiva, ¿vale? Activo clicando y si clico fuera se desactiva. Voy a activarlo. Entonces, a nivel de visualización, si os dais cuenta, no está mostrando las aristas, ni los polígonos, etc. Entonces, lo primero que voy a hacer es, por ejemplo, subdividir aquí el objeto a través de sus propiedades, digamos, en 10 polígonos por cada uno de sus ejes, ¿vale? Pero si os dais cuenta, no nos aparecen aquí. Es simplemente porque, primero, no hemos convertido el objeto en editable, y segundo, porque no estamos visualizando, digamos, correctamente la información. Entonces, para visualizar lo que son las aristas, los polígonos, etc., en mostrar, si os dais cuenta, aquí tenéis diferentes tipos de visualización. Entonces, nosotros aconsejamos que utilicéis cualquiera de las visualizaciones que tengan líneas, ¿vale? Yo, por ejemplo, utilizo esta de aquí, sombreado rápido, líneas. Entonces, como veis, ahí aparecen ya los polígonos, las aristas que teníamos aquí. Naturalmente, si yo aquí le modifico, veis que todo eso también se modifica al mismo tiempo, ¿vale? Ahora, cuando vosotros agregáis un objeto por primera vez dentro de vuestro proyecto, digamos que ese objeto es un objeto, digamos, parametrizable. Quiere decir que lo podéis parametrizar a través de los parámetros que tenemos en el gestor de propiedades del objeto, pero digamos que yo ahora aquí no podría hacerle una modificación a una única arista o a un único vértice o a un único polígono, pues porque al ser un objeto paramétrico yo puedo modificar el objeto en su totalidad, ¿veis? Es decir, yo lo puedo modificar el tamaño, como veis, sin ningún tipo de problema a través de las propiedades, o incluso aquí en los ejes veis que tenemos unos puntos naranjas, entonces si yo les tiro en ese puntito naranja, en ese eje, en este o en este, pues automáticamente toda esa información se modifica. Que lo quiero volver a colocar aquí en el tamaño que tenía, le doy 200, 200, 200 y automáticamente estaría actualizado. Pero como decía, yo este objeto ahora mismo no podría modificarle, digamos, lo que son los diferentes apartados como aristas, vértices, polígonos, etc. Para ello, tenemos que hacer que el objeto sea editable, ¿vale? Entonces lo queremos convertir de paramétrico a editable. Entonces, para hacer ello, lo único que tenemos que hacer es irnos con el objeto activo, irnos a este botón aquí arriba izquierda en la parte superior, que es como si fuese una bola blanca y otra bola que tiene unos polígonos naranjas, le damos ahí y automáticamente se ha hecho editable. ¿Lo veis? Ya desaparecen lo que son las propiedades del objeto porque el objeto ya no es paramétrico, entonces los parámetros no me aparecen más aquí. Si os dais cuenta, voy a volver atrás, el cubo cuando era paramétrico tenía una forma de cubo, cuando lo hemos hecho editable tiene como si fuese un polígono de un triángulo, un polígono con 3 puntos. Y además nos ha generado aquí pues una etiqueta UV, quiere decir que nos ha generado también lo que es el unwrap, el mapeado UV de ese objeto para que nosotros después podamos aplicarle cualquier tipo de material, ¿vale? Entonces esto quiere decir que ahora mismo el objeto es editable, por lo cual si ahora aquí en la parte lateral izquierda, si como veis tengo el primer botón activo que es modelar, digamos, podría modificar el objeto completo, es decir, yo podría desplazarlo, como veis, pinchando cualquiera de los ejes, pero yo podría irme aquí ahora a los puntos y veis que ahora me cogería los vértices, me podría ir aquí a las líneas, ¿veis? O me podría ir ahora a los polígonos. Cosa que no podía hacer antes porque el objeto era editable, era paramétrico, pero no era editable. Entonces yo puedo saltar del objeto completo, de los puntos y vértices, de las aristas y de los polígonos, pues simplemente activando cualquiera de estas opciones. Ahora para que entendamos cómo modificar los objetos con el objeto activo y editable,
Si os dais cuenta, si yo tengo activo aquí este botón que dice modelar arriba a la izquierda y la función aquí de mover, que es esta cruz que tenéis aquí arriba, pues yo puedo mover en el eje el objeto completo, ¿veis? Si os dais cuenta, aquí abajo en la posición, naturalmente de forma numérica nos aparece también la modificación, que es decir, que yo podría ir aquí también y decir, oye, pues yo quiero colocarlo aquí en la coordenada 0 y lo colocaría en la coordenada 0 y aquí lo colocaría en la coordenada 0 también sin ningún problema o en el valor que a nosotros nos interesase, ¿vale? Si me voy aquí a escalar, podría escalar en este eje, clicando en este eje o en este eje, o si quisiese escalarlo todo, digamos, de forma uniforme, pues directamente haría clic con el botón izquierdo fuera del objeto y escalaríamos todos los ejes. Aquí de nuevo en el tamaño pues tenéis las modificaciones y naturalmente yo aquí puedo decirle no, pues yo quiero que vuelva a ser 200, 200, 200 y tendríamos nuestro objeto de la misma forma que teníamos en el punto de partida. Y aquí pues podríamos girar en un eje, podríamos girar en otro y podríamos girar en otro, ¿lo veis? Y naturalmente aquí en la rotación pues nos aparecen los ángulos con lo que hemos rotado cada uno de los ejes. Que lo quiero volver a colocar como estaba, 0, 0, 0, Enter y ya lo tenemos. Entonces, como veis, con el objeto completo podemos hacer todo este tipo de cosas, es decir, mover, escalar, rotar. Y ahora veréis que podemos hacer lo mismo tanto con los puntos, con las aristas y con los polígonos. Pero antes de llegar a eso, mostraros también cómo podéis navegar dentro del viewport. Si os dais cuenta, aquí arriba tenemos tres opciones, una que es como si fuesen 4 flechas, hacia adelante, hacia detrás, izquierda, derecha. Es decir, si yo lo dejo pulsado, veis que puedo mover izquierda, derecha, arriba, abajo. El otro, que es una flecha hacia adelante o hacia detrás, lo dejo pulsado, voy hacia adelante o hacia detrás, ¿veis? Y con el otro, pues puedo rotar el viewport directamente y poder visualizar, ¿vale? Y la cuarta opción sería pues poder dividir, digamos, nuestro viewport en varias ventanas donde podéis tener, por ejemplo, la perspectiva, la vista superior, la vista derecha, la vista frontal y naturalmente aquí podéis cambiarle a la vista que vosotros queráis. Yo quiero aquí una perspectiva, por ejemplo, y quiero mostrarla con sombreado con líneas. ¿Lo veis? Es decir, que podéis trabajar en cualquiera de estas vistas sin ningún tipo de limitación, con el tipo de vista, con el tipo de representación que a vosotros os interese. Y cada una de estas pequeñas ventanas es como si fuese un viewport individual, el cual podéis controlar de la misma forma que hacíamos aquí con el viewport principal. Bueno, y de la misma forma que modificábamos a través del botón modelar y con estas opciones de aquí el objeto completo, podemos irnos aquí a los polígonos, por ejemplo, y decir, oye, pues mira, yo quiero activar este polígono, o pulsando la tecla mayúscula vais a ver que, un momento, pulsando la tecla mayúscula podéis activar diferentes objetos o incluso aquí en la activación directa podéis como si fuese pintar, ¿veis? Los polígonos que queréis modificar y si los quiero desactivar simplemente pulso fuera, ¿veis? Igual que hacíamos con el objeto completo. Entonces yo puedo coger estos polígonos de aquí y decirle, oye, como estoy en desplazar, pues ahora quiero desplazar esos polígonos, ¿veis? Hacia un lado, hacia otro, arriba, abajo, o los quiero escalar, pues yo quiero escalar esos polígonos, o los quiero rotar, pues quiero rotar así y quiero rotar así. ¿Os dais cuenta? Es decir, lo mismo que hacíamos cuando trabajábamos sobre el objeto completo, lo puedo hacer directamente con los polígonos. Y también lo puedo hacer también directamente con las aristas, es decir, que yo puedo coger la arista que a mí me interese, por ejemplo, esta otra, y directamente podemos rotar, podemos escalar, ¿veis? Podemos desplazar, de la misma forma que veíamos anteriormente lo podemos hacer. Y lo mismo podemos hacer con los puntos, donde yo puedo activar esos dos puntos, deformar, puedo por ejemplo escalarlos así más cerca, los puedo rotar así, es decir, que realmente todas las opciones las tenemos tanto con el objeto completo, con los puntos y vértices, con las aristas y con los polígonos. He borrado el objeto y voy a crear un objeto nuevo, de nuevo, con 5 polígonos. Y os voy a explicar algo que también es muy interesante. Voy a hacer editable. Si os dais cuenta, el eje de coordenadas está en el centro de gravedad, ¿vale? Entonces, muchas veces a la hora de ajustar un objeto a una pared o ajustarlo al suelo, pues lo interesante sería que este eje estuviese a lo mejor en esta esquina o en esta, etcétera, ¿no? Entonces, para poderlo hacer,
tenemos una opción muy sencillita de controlar. Lo que voy a hacer es primero, me voy a colocar una vista de 3 ventanas o de 4 ventanas. Colocar aquí una vista superior, una vista derecha y una vista frontal, además de nuestra vista 3D, ¿vale? Y lo que voy a hacer ahora es activarle aquí el eje para poder modificar ese eje. Y aquí donde dice el imán le vamos a activar la fijación. Y además de la fijación queremos una fijación 3D y que coja, por ejemplo, los vértices, ¿vale? Entonces, ahora al modificar con la opción de desplazar, si os dais cuenta, veis que cuando me acerco a un punto coloca como un circulito, ¿lo veis? Entonces es que me está cogiendo la fijación de ese punto. Entonces yo tengo la seguridad 100% de que está yendo a ese punto. Entonces como yo quiero, por ejemplo, imaginaros, lo quiero llevar para aquí. Entonces a mí me interesaría que el punto sea este de aquí. ¿Veis que aquí me lo ha cogido? Aquí está en el punto, aquí está en el punto. ¿Veis? Entonces lo tengo ahora mismo en ese punto. Si yo ahora quiero desplazar el objeto a partir de ese eje de coordenadas, pues simplemente le desactivo el eje y muevo el objeto. ¿Lo veis? ¿Que quiero modificar el eje? Pues activo y modifico la posición del eje en el objeto. ¿Veis? Que me va capturando los puntos. ¿Que quiero simplemente modificar el objeto? Pues lo modifico. Lo interesante también de todo esto es que, por ejemplo, al tener este punto de referencia de ejes en esta esquina, a la hora de escalar, si os dais cuenta, pues va a escalar a partir de ese punto, ¿lo veis? Es decir, que ese punto siempre se va a quedar fijo y la modificación que nosotros le hagamos, pues la va a ejecutar a partir de ese punto. Entonces, importante, a través de esta opción podéis activar el eje para modificarle su posición y a través de lo que es la fijación, que es el símbolo del imán, podéis activarle que el programa os vaya detectando, digamos, los diferentes puntos, vértices, polígonos, etcétera, según lo que vosotros defináis, para que todo eso sea para vosotros mucho más fácil a la hora de modificar. Ahora lo que voy a hacer es que voy a dejarlo de nuevo en 200, 200, 200. Y en un principio, otra cosa interesante, si os dais cuenta, yo por ejemplo podría estar aquí alejado. Si ahora le doy a la tecla S con el objeto activado, pues automáticamente me lo maximiza en pantalla. También es un atajo de teclado muy interesante que podéis utilizar. Otra de las cosas así básicas que tenéis que entender es cómo podemos gestionar los objetos aquí dentro. Entonces me voy a alejar un poquito y imaginaos que quiero copiar este objeto. Pues me voy al objeto, lo activo, control C, control V y ya tengo un segundo objeto. Control C, control V, tengo un tercer objeto. Control C, control V, tengo un cuarto objeto. ¿Lo veis? Directamente lo podemos hacer aquí directamente en el gestor de objetos. Cada uno de los objetos, si le hacéis un doble clic, lo puedo llamar cubo def, por ejemplo. Es decir, que le podéis dar el nombre que os dé la gana en el momento que os dé la gana. Es decir, que no tenéis que aceptar porque sea cubo, cubo 1, cubo 2, sino que le podéis dar el nombre que vosotros queráis, ¿vale? Si yo quiero borrar uno, pues me voy al objeto y lo borro, ¿veis? Si lo quiero activar, lo puedo activar a través del gestor de objetos o simplemente en el viewport lo activo y le doy a suprimir, ¿vale? Otra cosa interesante es que vosotros podéis agrupar objetos dentro de un grupo de objetos. Eso es muy interesante a la hora de que, por ejemplo, de repente tenéis una escena donde tenéis, imaginaros, pues una mesa con unas sillas, con los cubiertos, con las tazas, con el florero, etcétera. Entonces cada uno de esos objetos son independientes. Entonces es interesante poderlos agrupar una vez que ya los tenéis ubicados y colocados en su posición correcta, pues al agruparlos en un único objeto os permite pues desplazar ese único objeto de una sola vez o ese único grupo de una sola vez o escalarlo, etc. Entonces, ¿cómo hacemos un grupo de objetos? Marcamos los objetos, botón derecho, agrupar objetos. Entonces, si os dais cuenta, ahora me ha generado un objeto nulo, digamos que es un grupo, y dentro tenemos los objetos. Entonces, yo esto, doble clic, lo puedo llamar, por ejemplo, cubos arc, por ejemplo, ¿vale? Y si yo ahora tengo activado el cubos arc, automáticamente tengo activado todos sus miembros, entonces veis que lo desplazo todo al mismo tiempo, lo escalo todo al mismo tiempo, es decir, que todo es vinculado al grupo. Si yo quisiese solamente modificar uno de ellos, aunque esté dentro de un grupo, pues me voy al objeto concreto y lo modifico. Pero si yo ahora me voy al grupo, veis que modificaría el grupo completo. Entonces yo puedo tener
esa opción de modificar el grupo o, independientemente del grupo, alguno de los objetos contenidos en dicho grupo. Si yo, por ejemplo, quiero sacar del grupo algún objeto, pues simplemente lo activo, lo arrastro fuera del grupo hasta que me aparece en el cursor una flecha que mira hacia la izquierda y ya está fuera del grupo. Como veis ahora, solamente desplazaría esos dos porque el otro cupo no está dentro del grupo. ¿Que lo quiero meter de nuevo en el grupo? Pues lo arrastro dentro del grupo hasta que me aparece una flecha que muestra hacia abajo, activo el grupo y veis que ahora mismo ya de nuevo estarían agrupados. Entonces es relativamente sencillo el poder agrupar, el poder copiar, el poder borrar, etcétera, etcétera. De esta forma vais a poder gestionar de una forma relativamente rápida cualquier contenido dentro de vuestro proyecto. Otro de los temas básicos a entender, para que así podáis entender y hacer seguimiento correcto de las clases que vendrán, es por ejemplo cómo crear un material. Entonces, aquí en el gestor de materiales, si os dais cuenta, podemos crear un material, un nuevo material que sería un material estándar de Cinema 4D que no usaría V-Ray, o un material, por ejemplo, de V-Ray como los que veis aquí. Entonces, para que entendamos simplemente cómo crear un material y cómo se aplica, pues voy a crear un material estándar, luego ya en próximas clases veremos cómo configuramos nuestros materiales de V-Ray. Entonces iría aquí, le diría un nuevo material, veis que me aparece aquí un material con una esfera, si le hago doble clic, naturalmente le puedo dar el nombre que yo quiera, material pruebas, por ejemplo, y si le hago un doble clic, automáticamente se va a abrir una pestaña donde yo voy a poder configurar dicho material, ¿vale? Lo dicho que con V-Ray es más o menos similar, lo veremos en próximas clases. Entonces yo, por ejemplo, lo único que me interesa ahora mismo es, por ejemplo, darle un color. Entonces yo aquí puedo decidir, pues, el color que a mí me interesa. Imaginémonos que queremos darle un color así como este. Si quisiese darle, por ejemplo, una reflexión, una transparencia, etcétera, etcétera, pues podríamos jugar con todos estos valores y podríamos darle una luminancia, una transparencia, un entorno, un relieve, todo lo que a nosotros nos pareciese interesante lo podríamos hacer a través de estos valores, ¿vale? Pero como a mí ahora mismo lo único que me interesa es mostraros cómo crear un material y cómo aplicarlo, pues así ya me valdría, ¿vale? Entonces, para aplicarlo, por ejemplo, podría irme al objeto al que quiero aplicar, botón derecho en el material, aplicar, y veis que ya está rojo. O podría irme a otro objeto y directamente arrastrar el material encima, ¿lo veis? O irme aquí en el gestor y arrastrar el material dentro del gestor de objetos encima. Y así, de esta forma, le hemos aplicado dicho material, ¿vale? Ahora, ¿podría copiar un material? Sí, control C, control V, hemos copiado un material y, por ejemplo, este material lo voy a modificar, ¿vale? Le voy a decir que quiero, por ejemplo, que sea azul. Entonces, de la misma forma, es decir, si yo quiero en este objeto, si quiero en este, o si quiero en este. Fijaros una cosa importante, aquí en el gestor de objetos me ha ido aplicando, digamos, las nuevas etiquetas de materiales por encima de las otras. Es decir, esto es muy interesante en el sentido de que a la hora de visualizar el material siempre vais a visualizar el último que esté a la derecha y a la hora de renderizar también. Pero sí, muchas veces es interesante que os guarde, digamos, el histórico de materiales aplicados porque de repente, pues a lo mejor estáis haciendo una variante y os gustaría volver atrás, pues simplemente es borrar aquí la etiqueta y como veis vuelve al material que tenemos aquí aplicado. Entonces eso también es relativamente sencillo de gestionar y sobre todo pues nos da una eficacia a la hora de poder saltar entre variantes y modificaciones de una forma muy rápida. Voy a borrar todos estos objetos, voy a borrar los materiales, por ejemplo, y otro tema muy interesante, voy a crear un nuevo objeto, le voy a dar, por ejemplo, también unos polígonos, ok, le voy a gestionar de nuevo esto, y otro tema interesante sería el siguiente. Si os dais cuenta, a la derecha del cubo tenéis dos botoncitos, uno arriba y uno abajo. Si yo, por ejemplo, coloco el botón de arriba en rojo, quiere decir que estoy desactivando de la vista
mi objeto, pero si renderizo va a salir renderizado, ¿vale? Y si coloco ahora el de abajo también en rojo, quiere decir que al estar los dos en rojo no lo veo en mi visualización previa y tampoco aparecería en el render. O, por ejemplo, si le dejo desactivado el de arriba, lo vería en la vista previa, pero al estar el de abajo encendido en rojo, no lo vería en el render. ¿Os dais cuenta? Es decir, que eso también nos va a permitir, digamos, de alguna forma rápida, poder filtrar qué objetos quiero ver en previsualización o qué objetos no quiero que ver en el render, y de esa forma no necesitáis borrar nada, sino simplemente ocultar, activar o desactivar para que de esa forma podáis gestionar ese filtro de visualización. Y para finalizar esta parte básica sobre la interfaz y de las funciones básicas que necesitáis entender para perfectamente entender el seguimiento del curso, pues imaginaros, la parte que nos falta es la del timeline. Vamos a coger un cubo y imaginaros, por ejemplo, que ese cubo quiero animarlo, por ejemplo, moverlo de aquí a aquí, ¿vale? Entonces yo aquí en la timeline puedo decirle la duración, aquí donde pone 90 frames, vosotros le podéis decir, pues yo quiero una animación de 150 frames. Como teníamos configurado 30 frames por segundo, pues significa que vamos a tener una animación de 5 segundos, ¿vale? Y esto es relativamente sencillo. En el frame 0 le digo que quiero grabar, me ha grabado un keyframe, me voy al último frame y le digo, por ejemplo, que el cubo quiero que esté allí. Le grabo de nuevo, vuelvo atrás y play. Y como veis, automáticamente tenemos esa modificación, ¿vale? Entonces es relativamente sencillo. Y además lo interesante de todo esto es que yo en cualquier momento puedo decir, oye, pues es que en este frame, por ejemplo, imaginaros, en el frame quiero que esté aquí arriba y le grabo. Veis que ahora me ha modificado la parábola, ¿no? Y ahora ahí quiero que esté, por ejemplo, aquí abajo y le grabo, ¿vale? Entonces, como veis, ahora el movimiento es ese. ¿Lo veis? Entonces es relativamente sencillo, lo vais a ver más adelante, que poder animar una cámara, un objeto, una puerta, un ascensor, lo que sea, es muy fácil de hacer y realmente lo podamos poder controlar también modificando parámetros, etcétera, etcétera. Entonces hemos llegado al fin de esta clase, donde en un principio la idea era daros una pequeña introducción en lo que es el interfaz, en lo que es el gestor de objetos, la timeline, los materiales, las propiedades, etcétera, los editores, y ya en próximas clases ya vamos a entrar directamente en lo que es trabajar con Cinema 4D y V-Ray, pues con trabajos de interiores, de exteriores, iluminando, con HDR, con enfoque, desenfoque, objetos, etcétera. Espero que os haya gustado. Cualquier duda que tengáis, por favor, entrar con nosotros en contacto, que estaremos encantados de ayudaros. Sin más, hasta la próxima clase.